Viene el Señor a través de una porción en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 7, versículo 13 al 27, nos ha entregado unas enseñanzas maravillosas los últimos domingos. Pero resulta que esas enseñanzas todas como que apuntan a algo en cada uno de nosotros. Recordemos las enseñanzas. El Señor inicia en esta porción de la palabra hablándonos de dos puertas, ¿recuerdan? ¿O no? A ver, que los veo como distraídos. Nos habla el Señor en esta porción de dos puertas, las dos iguales, ¿cierto? No, ¿cómo son las puertas? Una estrecha y otra amplia. Nos habla también de dos caminos también iguales. No, ¿cómo son los caminos? Uno angosto y el otro amplio. Pero resulta que el Señor nos enseña acá que solamente el camino, la puerta estrecha y el camino angosto nos llevan ¿a dónde? A la vida. Pero la puerta amplia y el camino amplio nos llevan a la perdición. Esa es la claridad. Pero el Señor también continúa ahí hablando de dos tipos de árboles, ¿verdad? Un árbol bueno que da frutos buenos y un árbol malo que da frutos malos. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Miren que está hablando de dos. Y luego dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y luego nos presenta unos personajes que inmediatamente le sacan a la luz al Señor todo lo que hicieron en su, entre comillas, caminar. Y dicen, Señor, hemos hecho muchas cosas en tu nombre, hemos hecho tanto, hemos trabajado tanto en la confraternidad de Laureles. Ay, hemos ido, vamos allá día por medio y voy a la reunión de varones y voy los miércoles y he trabajado y he hecho muchos milagros en tu nombre y he expulsado muchos demonios en tu nombre. ¿Y qué reciben de parte de Jesús? Les dice, no los conozco, háganse a un lado, apártense de mí, hacedores de maldad. Imagínense. Luego, ahí remata el Señor diciendo, el que escucha estas palabras, ojo, y las hace, lo compararé con un hombre prudente. Pero el que escucha estas palabras y no las hace, los compararé con un hombre insensato. ¿Cómo le parece? Entonces hace 8 días reflexionábamos qué tipo de persona eres. ¿Una persona prudente o una persona insensata? Es decir, ¿escuchas la palabra del Señor y la obedeces? ¿O escuchas la palabra del Señor y simplemente te resbala? Y de ahí puedes concluir qué tipo de persona eres ante el Señor. Y entonces nos da una recomendación y nos hace una comparación ahí en esa porción de la palabra, y dice que nos compara como el constructor que debe construir sobre un fundamento. Pero la recomendación aquí del Señor es que salgamos a construir casas o que construyamos nuestras vidas en un fundamento. ¿En cuál fundamento? ¿En cuál fundamento? De acuerdo a la porción. ¿Cómo empieza? El que escucha mis palabras y las hace. Entonces, ¿cuál es el fundamento en la que debemos fundar? En la palabra de Dios. ¿Sí ve? Pero muchas veces nos enfocamos en esa porción en que tenemos que construir, entonces, sí, bien, sí, sobre la roca. Pero miren que aquí el fundamento que nos llama el Señor a tener es la palabra, el fundamento es nuestra palabra, la palabra de Dios, perdón. Pero esa palabra de Dios, ¿hacia quién nos lleva? ¿Hacia Jesucristo? Pero ese es el fundamento, el que nos llama el Señor, entonces, que debemos tener en la construcción de nuestras vidas. Entonces, en esta porción de Mateo 7, versículo 13 al 27, que vamos a leerla, vamos a recordarla entonces. Creo que el Señor nos ha entregado unas enseñanzas los últimos domingos, pero ojo, estas enseñanzas, iglesia,
no es para que salgamos y, sí, qué bonita enseñanza, qué bonita predicación, y pasamos aquella puerta y se nos olvida. Esto es para tomar decisiones, esto es para reflexionar profundamente acerca de nuestra vida cristiana, esto es para reflexionar profundamente si hemos o estamos viviendo una verdad o si estamos viviendo una mentira ante nuestro Señor y Salvador. Vamos a recordar entonces la porción de la palabra que nos ha regalado el Señor los últimos domingos. Mateo capítulo 7 a partir del versículo 13. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hago un paréntesis ahí, hermanos. ¿Usted por cuál puerta ha ingresado o a cuál grupo pertenece? ¿A los muchos que entran por aquella puerta espaciosa y camino espacioso, o de los pocos que entran por la puerta estrecha y han decidido caminar por el camino angosto? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué decisión ha tomado? Volvamos a la palabra, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, una ñapita, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Damos gracias, Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, por la bendición de este día de hoy, Señor. Permítenos adentrarnos, Señor, en las Sagradas Escrituras. Y hoy, recibiendo, Señor, tu enseñanza, haciendo énfasis una vez más en esta porción, Señor, enseñándonos, entregándonos tu paciencia, Señor. Eres paciente con nosotros, pero vemos reflejada, Señor, en esa paciencia tu amor y tu misericordia, Señor. Amor y misericordia que abusamos nosotros, Señor. Permítenos, Señor, reflexionar a profundidad sobre esta porción de la palabra, de tu palabra.
Permítenos examinarnos con claridad a la luz de tu palabra, a la luz de las Escrituras. Pero muy especialmente, Señor, permítenos reflexionar y darte a ti, que es lo más importante, una respuesta ante estos interrogantes, ante este llamado, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, hoy vamos a tener la parte final de esta porción de la palabra. Y básicamente vamos a tener lo que podemos llamar unas conclusiones acerca de todos estos mensajes que el Señor nos ha entregado a partir de esta porción de Mateo 7, 13, 27, conclusiones. Entonces podríamos decir que hoy como que vamos a aterrizar. Hoy vamos a aterrizar, digamos, lo que el Señor quiere entregarnos a partir de esta porción de la palabra. Hoy vamos entonces a tomar una conclusión, o podríamos llamar que vamos a tomar una decisión acerca de nuestra vida cristiana. ¿Vamos a tomar una qué, hermanitos? Decisiones acerca de nuestra vida cristiana. En primer lugar, entonces, hermanitos, vamos a definir. Estos temas nos estrujan y yo considero que no solamente me estruja a mí, creo que a todos nosotros, mis hermanos. Porque miren, inicialmente a lo que nos invita el Señor a definir hoy, a definir en este momento si soy un verdadero cristiano. Tremenda, ¿ah? Que cada uno de nosotros llegue a reflexionar y a decidir, entonces, bueno, ¿yo soy un verdadero cristiano o no? ¿O soy un asistente simplemente a una iglesia? ¿Qué soy yo? ¿Soy un verdadero cristiano? Y hablamos en las iglesias y hablamos en nuestro caminar cristiano de verdaderos cristianos. Eso se habla a diario, en todo momento. Se habla de cristianos fieles. Se habla de cristianos entonces tan derechos y firmes como un riel. No, es que yo soy un cristiano firme. Eso es lo que escuchamos a diario en las iglesias y en nuestra vida cristiana. Y creo que muy pocos llegan a decir, yo soy un cristiano tibio o soy un medio cristiano. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quién de ustedes llega a decir, no, es que yo realmente soy un cristiano tibio, soy un medio cristiano? Creo que difícilmente encontramos quien diga estas palabras o haga esta descripción de sí mismo. Miren, iglesia, hemos venido diciendo en los últimos mensajes que los verdaderos cristianos no son aquellas personas que saltan mientras la alabanza. Los verdaderos cristianos no son aquellos que levantan las manos en la alabanza o en los conciertos. Eso no son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos no son personas que usan esas camisetas diciendo yo soy de Cristo o con otros mensajes aquí queriendo manifestar que son cristianos. Esos no son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos son aquellos que dan fruto de acuerdo a la porción que nos ha entregado el Señor. Esos son los verdaderos cristianos que dan el fruto del Espíritu Santo. Los verdaderos cristianos son los que respetan y honran a sus padres, mis hermanos, incluso cuando sientan o piensen que ellos están equivocados o que se equivocaron en su vida. Tremendo esto. Últimamente he tenido la oportunidad de compartir mucho con mi padre. Y sí que me ha golpeado
esta porción me ha puesto a reflexionar. ¿Qué tal nos comportamos con nuestros padres, independientemente de lo que hayan hecho, de su comportamiento, así estén equivocados? ¿Qué tal? Los verdaderos cristianos son aquellos que no se visten de manera sensual para lucir sus cuerpos. Estando allí parado cerca a la puerta, se me han acercado personas y me dicen: pastor, no puedo con el vestido de aquella hermana que está delante o que está en tal parte. Hermanito, yo en este momento no puedo hacer nada, pero ¿qué te recomiendo? Ubícate delante de ella para que no la mires y no te distraigas. Pero miren que eso lo tenemos que evaluar, porque los verdaderos cristianos y las verdaderas cristianas se visten prudentemente. Y de pronto este interrogante puede ir de manera un poco más directa para las damas, pero ¿se complace Dios de tu ropa? ¿Qué no piensas? ¿Es decente tu ropa y no tratas de mostrar, digamos, un poco más allá de lo debido o lo inimaginable? ¿O lo imaginable más bien? Solo piensa, si tu ropa es sensual, a Dios no le agrada cómo estás vistiendo. Iglesia, yo estoy hablando de cristianismo. Muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver esta parte? Estoy hablando de cristianismo, iglesia. Eso hace parte de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Estoy hablando de lo que decimos ser. Y afortunadamente nosotros vivimos en una región donde no sufrimos persecución por nuestra fe o por nuestras creencias. Y bueno, al menos digamos que no tan dramáticamente o tan radicalmente como en otras regiones, que sí tienen una persecución muy grave. Sin embargo, a pesar de que no vivimos estas cosas por documentos, por otro tipo de evidencias, por historias, vemos como unos niños gritando o adultos gritando: tengo miedo, pero no me pueden hacer negar a Jesucristo. Por favor, no me maten, pero no lo negaré. Creo que muchos de nosotros hemos visto esas historias tan dramáticas, y uno puede ver cómo esas personas mueren en medio de un charco de sangre defendiendo la fe en Jesucristo. Y muchos de nosotros, hermanitos, decimos ser unos verdaderos cristianos, decimos ser unos cristianos radicales y firmes simplemente porque asistimos a un culto. Y tú dices, muchos de nosotros decimos ser un cristiano fiel porque escuchamos una predicación. E incluso ya las predicaciones ya las quieren escuchar en sus casas, en pijama, tomando su desayuno, porque muchos después de la pandemia ya no quisieron volver a las iglesias, sino que quieren desde la casa, desde un televisor, entonces empijamados y comiendo, escuchando la bendita y maravillosa palabra. Y sin embargo, así de esa manera siguen sosteniendo que son verdaderos cristianos. Entonces, en resumen, mis hermanos, yo lo que estoy hablando es de tener una
una verdadera santidad. Eso realmente se resume ahí, eso es de lo que realmente estoy hablando. Estoy hablando de una verdadera devoción entonces por las cosas de Dios, por las cosas santas. De eso es lo que realmente estoy hablando. Y en nuestras iglesias, cuánto se habla de avivamientos y cuánto anhelamos tener un avivamiento en nuestra iglesia. ¿Es así o no? Porque escuchamos hablar de avivamientos a través de la historia y entonces no, ¿cuándo será que el Señor nos va a bendecir con un avivamiento en nuestra iglesia? ¿Te has puesto a pensar, hermanito y hermanita, qué implicaría un movimiento de Dios entre nosotros? ¿No han reflexionado qué implicaría eso? Que el Señor entonces se mueva aquí como debe moverse y eso tiene implicaciones, muchas implicaciones. Y la primera de ellas es que todos seríamos convencidos de pecado. Porque no tiene sentido entonces un movimiento del Señor donde haya pecado. Tendríamos que ser conscientes inmediatamente o convencidos del pecado. Otra implicación del movimiento de Dios entre nosotros es que todos caeríamos postrados, mis hermanos, y lloraríamos por algo bien especial, porque veríamos las cosas que Dios odia. Nos daríamos cuenta de las cosas que a Dios le desagradan. Si Dios está en un movimiento en medio de nosotros, como lo anhelamos. Y entonces volvemos a recaer, si tuviéramos ese movimiento, en lo que estábamos hablando ahora. Y nos daríamos cuenta que nos vestimos como Dios odia que nos vistamos. Nos daríamos cuenta que actuamos como el mundo. Nos daríamos cuenta que nos parecemos al mundo. Nos daríamos cuenta que olemos al mundo. Empezaríamos a lamentarnos, mis hermanos, si se diera ese movimiento de Dios entre nosotros por hacer las mismas cosas que le duelen a Dios. Y nos lamentaríamos también por tomar conciencia o por ser conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestro conocimiento, ojo, y de nuestro conocimiento superficial de la palabra de Dios. Tremendo esto. Cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, yo sé que ustedes todos van a estar de acuerdo conmigo. Es que todos manifestamos que las escrituras son la palabra de Dios. ¿Quién dice lo contrario? Todos decimos, no, las escrituras son la palabra de Dios y que son palabra infalible de Dios. Eso es lo que sostenemos todos. Sin embargo, ¿qué es lo que obtenemos de una predicación como esta? ¿Qué es lo que obtenemos de todas las predicaciones y las enseñanzas? Hoy en día, mis hermanos, son ilustraciones, historias y cuentos, digamos, coloridos que no son bíblicos, porque eso es lo que se ha convertido un púlpito, porque queremos agradar, mis hermanos. Y ahí estoy reconociendo un problema de los pastores. Queremos agradar a la audiencia para tener iglesias grandes. ¿Y cómo deberían ser las predicaciones entonces? Una predicación debería hacer brillar a Dios entre nosotros. Una predicación debería ser resaltar a Dios, resaltar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Una predicación debería ser que nos apartemos del pecado. Una predicación debería ser que renunciemos a las cosas que Dios no le gustan, que le desagradan a Dios.
Una predicación debería hacer que nosotros corramos a Dios, que corramos hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una predicación debería hacer que nos deleitemos en Jesucristo. Una predicación debería hacer que realmente amemos a Jesucristo. ¿Cuánta necesidad tenemos de pastores? ¿Cuánta necesidad tenemos de misioneros? ¿Cuánta necesidad tenemos de evangelistas que realmente prediquen a la luz de las Sagradas Escrituras y que hagan a través de sus predicaciones que se dé todo lo anteriormente expuesto? Yo oro por ello. De pronto, los padres de ustedes podrían desear para cada uno de ustedes o cada uno de sus hijos que tengan seguridad, que tengan un buen trabajo, que tengan un buen seguro médico, que tengan un buen carro, que tengas una linda casa, que te respeten, que te admiren. Yo sé que los padres de cada uno de ustedes eso es lo que desean para ustedes, pero yo quiero para ti lo mismo que quiero para mis hijos y para mi nieto. Yo quisiera que ellos, al igual que ustedes, algún día tomen la bandera espiritual de Jesucristo y que prediquen la palabra de Dios y que pongan la bandera del Evangelio en un lugar tan alto donde nadie más haya puesto esa bandera del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que yo quisiera con cada uno de ustedes. Yo quisiera que algún día cada uno de ustedes gritara: Jesucristo es mi Señor, pero que lo hiciera con claridad y con conciencia. Jesucristo es mi Señor, aunque le cueste la vida. Yo quiero que mis hijos, que mi nieto y que cada uno de ustedes le digan a Jesucristo: Señor, Señor, con la seguridad, ojo, con la seguridad que Él los conozca. Y que no vayan a escuchar esa frase: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo quiero que cada uno de ustedes, cuando exprese Señor, Señor, el Señor los abrace porque los conoce. Y pensaba yo, hermanos, ¿qué pasaría si mi hijo o si mi nieto me dijera lo que yo algún día expresé? Dejo mi profesión y sigo a Jesús. Dejo mi profesión y obedezco el llamado de Jesús. ¿Qué haría yo? Recuerdo tanto expresiones de amigos, expresiones de mi familia, cuando yo expresaba esto. Y me decían: ¿cómo es posible que vayas a dejar todo lo que tienes? ¿Cómo es posible que vayas a abandonar todo el futuro que tienes? Ellos se imaginaban solamente en la parte material, el futuro económico. E incluso me llegaron a decir: te creía más inteligente. Sin embargo, no dudé en dejar mi profesión a un lado. Y yo creo que no la dejé. Yo creo que cambié de materiales.
porque antes construía con adobe, arena y cemento. Ahora sigo construyendo el reino de los cielos, y gloria a Dios. Pero la idea inicial es: ¿qué le contestaría yo a mi hijo o a mi nieto que me dijera, yo quiero compartir la palabra del Señor, yo quiero levantar la bandera de Jesucristo? Ay, si mi hijo, si los míos, si alguien de los míos se pusiera el overol para hablar de Jesús, para predicar su palabra, yo oraría por él y le diría: hazlo, ve, que Dios esté contigo, que Dios esté contigo, y más adelante disfrutaremos una vida eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, el primer planteamiento que nos lleva al Señor en estas conclusiones es: ¿eres un verdadero cristiano? ¿Cómo te consideras? A raíz de todo lo que nos ha regalado el Señor todos estos domingos, ¿realmente eres un cristiano fiel? ¿Qué eres? ¿Qué clase de creyente eres? Es el primer interrogante a través de las conclusiones. ¿Qué clase de creyente eres? ¿Realmente eres un verdadero cristiano? ¿Eres una verdadera cristiana? Ahora nos queda algo para definir en segundo lugar a partir de las conclusiones. Y hoy tienes que definir algo, o debemos definir todos algo. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta ante todo este reto que nos está haciendo el Señor a través de esta palabra? Porque el reto es, bueno, ¿qué tipo de cristiano, qué tipo de creyente eres? Y a través de ese examen a la luz de las Escrituras, entonces ya tú decides qué tipo de creyente eres, y entonces lo segundo es: ¿qué respuesta le vas a dar al Señor? Y esa respuesta entonces va de la mano con una decisión. ¿Cuál es tu respuesta? Porque a la luz de todo lo que nos ha entregado el Señor a través de la porción de Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 27, necesitas definir algo importante. ¿Y sabes qué es lo que necesitas definir? ¿Has vivido en una mentira o has vivido en una verdad? ¿Qué defines? Esto es personal, cada uno de nosotros nos toca definir. ¿Has vivido o vives en una mentira? ¿O has vivido o vives en una verdad a la luz de las Escrituras para con el Señor? Porque es posible que muchos de nosotros digamos: soy cristiano, o que todos digamos: soy cristiano, pero hay un pero. Empezamos a tener ahí los detallitos y los peros. Soy cristiano, pero amo al mundo. Sí, yo soy cristiano, pero me veo como el mundo. Sí, soy cristiano, pero huelo como el mundo. Soy cristiano, pero incluso me odio porque amo al mundo, me veo como el mundo y huelo como el mundo.
Y de pronto hasta llegas a manifestar, sí, soy cristiano, pero estoy cansado de este supuesto cristianismo. Escucho con mucha frecuencia esa expresión. Sí, soy cristiano, pero estoy cansado de esta vida, de este cristianismo, de esta aparente vida cristiana que estoy viviendo. Estoy harto de todo esto, estoy harto de asistir, estoy harto de los devocionales, estoy harto de las reuniones. Pero eso sí, quiero ser salvo. Y si este es tu caso, arrepiéntete de tus pecados ahora, entonces, hermanito, hermanita, si este es tu caso, arrepiéntete. Arrepiéntete de esta posición, arrepiéntete de estos pensamientos. Y ven, acércate, busca a Jesucristo para que te perdone estos pensamientos, estos pecados, esta posición, y te conceda vida eterna. Entonces, te acepte y te conceda la vida eterna. Es el momento de tomar decisiones y de buscar a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque a través de estas enseñanzas, de esta porción, ya eres consciente de lo que verdaderamente necesitas para ser salvo. Porque si antes considerabas que solamente por una mera oración de fe o declaración de fe, ya sabemos que eso no es suficiente. Ya eres consciente, todos somos conscientes de lo que verdaderamente debo hacer para ser salvo a través de esta porción. Entonces, ¿qué pasa con los que dicen ser cristianos? ¿Qué pasa entonces con todos nosotros que decimos ser cristianos? Aquellos que dicen ser cristianos, ¿su vida honra a Jesucristo? Y la pregunta directa es, ¿tu vida honra a Jesucristo? Aquellos que dicen ser cristianos, todos nosotros que decimos ser cristianos, buscamos en la palabra de Dios para saber cómo debo vivir. ¿Realmente has buscado en la palabra de Dios cómo debes vivir, cómo te debes comportar? ¿Lo has hecho con esa conciencia? ¿Has buscado en la palabra realmente cómo debe ser tu vida, cómo debes vivir? Porque aquí está. Este es nuestro manual de comportamiento. Es nuestro manual de vida. Iglesia, por todo lo que hemos recibido, por todo lo que hemos analizado, por toda la reflexión a través de esta porción de la palabra, podemos concluir algo acerca de la iglesia. Y es que hemos tomado un rumbo equivocado. La iglesia en general. La iglesia entonces necesita una limpieza. La iglesia necesita ser purificada. Hablo de la iglesia en general y por ende pues la nuestra también. La iglesia necesita ser purificada. Y entonces muchos estarán pensando, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo de pronto diría, hay dos posibilidades entonces para la iglesia de hoy, para que sea purificada. Y creo que lo primero que se debe hacer es un cambio, una reforma total. Necesitamos otra reforma hoy, pero una reforma acerca de nuestra predicación. Y necesitamos también un cambio en el estudio
de la palabra de Dios. Y debemos ser conscientes porque nosotros mismos caemos. Le pedimos a los mismos pastores que nos digan lo que nos gusta oír. Salir inflados allá afuera llenos de emociones, pero nada de la verdad. Entonces nosotros como iglesia tenemos la culpa. Por eso digo yo que la iglesia necesita ser purificada. Y lo primero es tener un cambio en la predicación, que la predicación esté alineada con la palabra de Dios. Y el día que salgas te sacuda la palabra de Dios, entonces escuchaste la palabra. El día que no sientas nada por una predicación, preocúpate. Porque cuando escuchemos la palabra, nos debe sacudir la palabra. Y tomar decisiones. La iglesia necesita ser purificada. Y creo que ahí está un cambio en la predicación. Pero un cambio también acerca o en el acercamiento al estudio de la palabra y la lectura de la palabra de cada uno de nosotros. Porque no la leemos. No la leemos. Y saben una cosa, yo me doy cuenta en cada una de las reuniones que la lectura de la palabra es casi nula. Entonces, ¿cómo queremos que la iglesia cambie? ¿Cómo queremos entonces una iglesia purificada, una iglesia limpia? Una iglesia como la anhela el Salvador, nuestro Salvador. O la otra posibilidad que yo de pronto propongo es que haya, digamos, una persecución terrible y violenta como se tienen en otros lugares. ¿Se imaginan ustedes que nos persiguieran violentamente a nosotros por la fe? De pronto valoraríamos la fe entonces. Es posible que eso es lo que nos falte, porque quizás esa libertad que tenemos de acercamiento al Señor, por eso es que de pronto nuestro comportamiento es de esa manera, por la libertad que tenemos. Ahora, ¿cuál escogen entonces? ¿La primera o la segunda? ¿Qué les gustaría más? ¿Un cambio en la predicación que esté alineada con la palabra? ¿Un cambio en ese acercamiento, en el estudio de la palabra de Dios? ¿O que realmente cambie todo esto y nos persigan y entonces hasta nos martiricen y nos maten por declarar nuestra fe en Jesucristo? ¿Cuál deciden? Pero en nosotros está que haya cambio en la predicación, para que no le pidamos a los pastores entonces que nos eleven las emociones y que nos digan como los políticos lo que queremos oír. Yo te animo, hermanito, hermanita, de todo corazón. Y yo oro para que busques la palabra de Dios. Aquel que oye mis palabras y las hace, dice el Señor Jesús ahí en esa porción. Yo te animo para que busques la palabra de Dios. Yo te animo para que regreses a la palabra de Dios, si es que algún día estuviste en la palabra de Dios. Necesitas conocer la palabra de Dios, hermanito, hermanita, iglesia. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Cómo se supone que debemos vivir ante nuestros padres? ¿Cómo se supone que debemos vivir y tratar a nuestros padres? Entra a la palabra, descúbrela y obedécela. ¿Cómo se supone que debo vestirme? Entra a la palabra, descúbrela y obedécela. ¿Cómo se supone que debo hablar? Entra a la palabra, descúbrela y obedécela. ¿Cómo se supone que debo escuchar? Entra a la palabra, descúbrela y obedécela. Somete cada pensamiento, entonces, somete cada palabra a Jesucristo
a través de su palabra. Y así, este mismo ejercicio puedes hacerlo para todo en tu vida. ¿Cómo deben ser mis amigos? ¿Cómo debo escoger mis amigos? Entonces, ayúdenme. ¿Entra qué? A la palabra. Descúbrela y obedécela. Y así con todo. Debo hacer este negocio. Entra a la palabra. Descúbrela y obedécela. Así. Si escuchas un sermón como este, o de pronto lees la palabra o lees cualquier otro libro y haces algunos cambios, digamos, superficiales, pero estos cambios te duran algunos días, mis hermanos, y luego regresas al mundo y vives como el mundo, es porque nada cambió realmente, que con mucha frecuencia eso pasa. Puede que tengas una emoción del momento, pero eso es todo, y por eso ese es uno de los problemas de la iglesia de hoy, que alimentamos emociones y eso dura 2, 3 días y ya. Se acaba la emoción, se acaba la fe. Pero si eso que tú haces, esos cambios superficiales te duran unos días, entonces no hubo nada, no pasó nada. Pero ojo, si realmente recibiste al Señor, todo esto perdurará, se mantendrá, e incluso si intentas escapar, no podrás hacerlo. Eso sí te lo aseguro. Recuerda, hermanito, hermanita, necesitas algo más que conocer a Jesucristo. Algo más que eso lo necesitas. ¿Y sabes qué es eso? Ya todos lo sabemos. ¿Quién me ayuda? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que tú conozcas a Jesucristo o qué es lo que realmente necesitas y debes enfocarte? Que Jesús me conozca, de acuerdo a la palabra. Para que nunca escuches esa expresión de Jesús: no te conozco. Lo importante es que Él me conozca. Eso es lo realmente importante, que Jesús me conozca. Entonces haz que Jesús te conozca. ¿Y cómo te va a conocer? ¿Cómo te va a conocer Jesús? Pasando tiempo con Él, buscándolo a Él, orando, leyendo su palabra, pasando tiempo con Él. Es la única manera, pero si no pasas tiempo con Él, entonces vas a escuchar esa expresión de Él: no te conozco. Porque esto no está por obras. Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre expulsé demonios. ¿Y qué le dijo el Señor? Muy bonito, les dijo eso: no te conozco. O sea que esto no es por obras. Tremenda esta porción de la palabra, pero ya tenemos conciencia. Entonces tenemos que hacer algo más que conocer a Jesucristo. Tenemos que encargarnos que Jesucristo nos conozca a cada uno de nosotros. Pasa tiempo con Jesús. Y lo más importante es que tengas una relación personal y directa con Jesús. Y una relación personal solo se logra pasando tiempo con la persona, en este caso, con la persona de Jesús. Y para terminar, hermanos, después de todas estas enseñanzas, después de estas conclusiones, mis hermanos, recuerda, entra por la puerta estrecha. Entra por la puerta estrecha, y para seguir a Jesucristo, aférrate a Él y camina por el camino angosto. Entra por la puerta estrecha, y para seguir a Jesucristo, aférrate a Jesucristo y camina por el camino angosto. Y quienes caminan por este camino angosto, entonces dan
fruto. Dan fruto. Y descansa. Ojo, descansa en el fundamento sólido de la palabra de Dios. Y por tanto, entonces, llegarás a la gloria de Dios al final. Hermanito, no pienses que vas camino al cielo si no sigues el camino del Maestro. Si no sigues el camino del Maestro, vas por un camino equivocado. Dos conclusiones. ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Eres un verdadero creyente? Y la segunda es, ¿qué respuesta le das al Señor? ¿Qué decisión tomas a través de todas estas enseñanzas que nos ha entregado el Señor? Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Padre. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, perdón. Porque con porciones como esta, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor, llegamos a la conclusión que nos falta mucho, que hemos fallado tanto, Señor. A veces gritamos a cuatro vientos que somos cristianos y seguimos en el mundo como el mundo. Nos duele dejar las cosas del mundo. Nos entrega, Señor, esta porción y sí queremos ser salvos, pero queremos entrar por la puerta amplia y estar en ese camino espacioso que es el mundo, Señor. Queremos ser salvos, pero nos cuesta. Estar en el fundamento de tu palabra. Queremos ser salvos, Señor, pero no damos fruto. Y nos enfocamos, Señor, tanto en el trabajo, en las obras, quizás en lo que trabajamos en tu iglesia, y hoy nos muestras que no es así. Que ese trabajo y esas horas pueden ser consecuencias de una buena relación contigo, Señor, que es diferente. Y tenemos ya conciencia clara, Señor, que lo importante es que tú nos conozcas, Señor. Y nos vas a conocer a cada uno de nosotros cuando tengamos una verdadera relación personal y directa contigo, oh Salvador nuestro. Ayuda a todos mis hermanos, Señor. Ayuda a toda tu iglesia para que tenga una profunda reflexión, una continua reflexión acerca de su condición de creyente. ¿Qué tipo de cristiano es cada uno de mis hermanos? Ayúdalo, Señor, con el poder del Espíritu Santo, a que esto no sea una predicación más, Señor, que se lleven esta reflexión en lo más profundo de su corazón y que continúen reflexionando, Señor, y que te den una respuesta, Señor. Que tomen una decisión, Señor, y te la hagan saber y que te la cumplan, Señor.
Ayúdanos, Señor, para que seamos de aquel grupo que escuchamos tu palabra y la obedecemos, Señor. Para que tú nos consideres dentro del grupo de los prudentes, Señor. Que nuestro fundamento de vida sea tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelos, protégelos. Que esta enseñanza la lleven en lo más profundo de su corazón, Señor. La honra y la gloria, Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, para ti, Señor. Amén.